Bueno, pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se está volviendo cada vez más relevante para nosotros los endocrinólogos, que es el monitoreo continuo de glucosa. Mientras más información sobre los niveles de glucosa tengamos en un paciente con diabetes, ya sea diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, diabetes gestacional, modilada, más fácil va a ser hacer los ajustes en el tratamiento y que lleguemos al objetivo que queremos en el paciente. Para entender el concepto de variabilidad glucémica, que es un concepto que vamos a utilizar bastante para entender el monitoreo continuo de glucosa, tenemos este ejemplo en donde son dos pacientes que tienen el mismo promedio de glucosa, es decir, la misma hemoglobina glucosilada. Un promedio de glucosa de 157 miligramos por decilitros, ambos pacientes, pero como podemos ver en el paciente superior, vemos que tiene mucha variabilidad glucémica, tiene muchas subidas y bajadas de glucosa muy importantes. El paciente en el área inferior vemos que esa variabilidad sigue siendo amplia, pero no es tan amplia. Y a pesar de esto tienen el mismo promedio de glucosa, es decir, que van a tener la misma hemoglobina glucosilada. Pero hemos visto en diferentes estudios que a mayor variabilidad glucémica es mayor el riesgo de que generen las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. En este ejemplo, por ejemplo, en la parte inferior vemos cómo se comporta la variabilidad glucémica de un paciente que no tiene diabetes. Vemos que la variabilidad es muy pequeña. Si nos vamos al lado derecho, es un paciente que tiene 4.9 de hemoglobina glucosilada, es un paciente sin diabetes, bien controlado, donde vemos que los niveles de glucosa están muy planos, se mantienen antes y después de los alimentos, durante la noche, no tiene bajas, no tiene altas. Ese es el objetivo que estamos buscando en un paciente que tiene diabetes, que se parezca más a lo normal, que tenga la menor variabilidad glucémica posible. En el paciente en el área media vemos un paciente que tiene diabetes, pero que está bien controlado. Tiene 6% de hemoglobina glucosilada, vemos que la variabilidad glucémica es pequeña. Y en el área superior vemos a un paciente con diabetes que vemos frecuentemente mal controlado, con niveles altos de glucosa, con una hemoglobina glucosilada de 8.5, donde vemos que la variabilidad glucémica es muy amplia. Vemos cómo sus niveles de glucosa suben y bajan de manera muy importante y esto es lo que tenemos que evitar en el paciente con diabetes. ¿En qué pacientes es importante utilizar el monitor continuo de glucosa? Pacientes que se tienen que checar frecuentemente la glucosa, por ejemplo, un paciente con diabetes tipo 1 que tiene que estarse checando antes y después de los alimentos, en la madrugada, pacientes que tienen que estar checando sus niveles de manera frecuente porque generan muchas hipoglucemias. Ese paciente es un paciente ideal para un monitor continuo de glucosa que nos va a dar los niveles de glucosa de día y noche. Parte de lo más molesto de tener diabetes es estarse picando el dedo para estarse checando frecuentemente la glucosa. Y hay que recordar que cada vez que se checa en el dedo, ese nivel es una fotografía de ese momento. El monitor continuo de glucosa nos da una panorámica mucho más amplia de cómo se comporta su glucosa. El paciente que tiene hipoglucemias inadvertidas, es decir, es un paciente que ha tenido tantas hipoglucemias que deja de tener los síntomas típicos de una hipoglucemia, como son la sudoración profusa, el temblor, el dolor de cabeza, la ansiedad por comer, la debilidad. Pacientes que tienen alta variabilidad glucémica, como el paciente que les mostraba, que tiene subidas y bajadas de glucosa muy importantes. Pacientes que queremos que baje la hemoglobina glucosilada, pero sin aumentarles el riesgo de generar una hipoglucemia. Pacientes en los que hacemos cambios importantes en el tratamiento, como pacientes que iniciamos con una sulfonilurea, por ejemplo, que iniciamos una combinación de medicamentos que le dan un aumento en el riesgo de hipoglucemia, o en pacientes que utilizamos insulina, ya sea en un esquema basal, basal bol o basal plus, que queremos estar checando frecuentemente los niveles de glucosa y evitar hipoglucemias. Ese paciente es un paciente en el que es importante que utilice un monitor continuo de glucosa. Pacientes deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, un ciclista donde su ejercicio es de tiempo prolongado, que tiene que estar checando frecuentemente sus niveles de glucosa para estar tomando decisiones en base a ese nivel, es muy importante que utilice un monitor continuo de glucosa. Pacientes que tienen profesiones de alto riesgo, como nos ha tocado pacientes pilotos, por ejemplo, que quieres que eviten una hipoglucemia lo más posible, y pacientes que, por ejemplo, manejan maquinaria pesada. Y ahorita lo estamos utilizando mucho en el embarazo, porque en el embarazo queremos que los niveles de glucosa estén muy bien controlados para evitar problemas al bebé. El monitor continuo de glucosa que más estamos utilizando ahorita se llama Freestyle Libre. Hay varios monitores continuos de glucosa aquí en México, hay 4 tipos diferentes que vamos a hablar sobre ellos más adelante, pero el que más estamos utilizando ahorita es el Freestyle Libre y ahorita van a entender por qué. Consiste en un sensor que es del tamaño de una moneda de 10 pesos, es muy pequeño, va en la parte de atrás del brazo. Cuando se pone dura 14 días
y lo que hace es estar checando la glucosa de manera permanente cada minuto. Y esa glucosa se va acumulando en una memoria que tiene de 8 horas y con un lector que viene con el monitor, podemos estar acercando al sensor este lector y vamos a obtener los niveles de glucosa de ese momento. Nos va a dar también una gráfica de cómo se ha comportado la glucosa en las últimas 8 horas y también nos va a dar una flecha de tendencia de la cual vamos a hablar más adelante. Cuando llega el paciente a la consulta, nos da el lector y nosotros lo conectamos a la computadora para poder ver toda esa información que ha guardado el lector. El sensor tiene un filamento fino, flexible y estéril de 5 milímetros de longitud y 4 milímetros de grosor. Es muy pequeño, se inserta justo debajo de la piel, queda insertado en el líquido intersticial, donde va a estar midiendo los niveles de glucosa continuamente. Consta de un sistema de 3 electrodos, el electrodo de trabajo está recubierto de glucosa oxidasa y de un mediador redox para permitir la oxidación selectiva de la glucosa y el transporte de electrones hacia el electrodo. Oxida selectivamente la glucosa y convierte la concentración de glucosa en una corriente eléctrica de bajo potencial para poder leer los niveles de glucosa intersticiales. ¿Qué es la glucosa intersticial? Este filamento va en un líquido que está entre las células. Este es el líquido intersticial y ahí es donde está midiendo los niveles de glucosa. ¿Cuál es la diferencia con la glucosa capilar? Con el Destrostix. Lo que hacemos en la glucosa capilar es romper la piel, romper un capilar para obtener una gota de sangre y poder medir los niveles de glucosa en esa gota de sangre. La diferencia debe ser entre la glucosa intersticial y la glucosa capilar menor al 15%, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, un sensor pequeño, es de aplicación sencilla, lo hace el mismo paciente, dura hasta 14 días, está capturando los niveles de glucosa continuamente cada minuto, ya viene calibrado, que es una diferencia muy importante para nosotros, porque lo que queremos es que el paciente no se tenga que estar checando frecuentemente la glucosa. Entonces, con este tipo de monitores no ocupa el paciente checarse la glucosa para calibrar el monitor. Nos da el dato presente de glucosa que tiene en ese momento, nos da cómo se ha comportado en el pasado los niveles de glucosa, como lo vamos a ver más adelante, y las flechas de tendencia que nos da un patrón de cómo es posible que se vaya a comportar en el futuro esta glucosa. Es una pantalla a color y es táctil. Entonces, con un solo segundo de comunicación por Bluetooth con el lector, con el sensor, el lector nos da la información del nivel de glucosa en ese momento, la flecha de tendencia y cómo se ha comportado la glucosa en las últimas 8 horas. Las flechas de tendencia nos puede dar 5 diferentes opciones. Opción 1, que la flecha esté totalmente vertical, indicando hacia arriba, y esto nos dice que la glucosa está subiendo de forma rápida a una velocidad mayor a 2 miligramos por decilitro por minuto. Si la flecha está más o menos a 60 grados hacia arriba, la glucosa está subiendo a una velocidad de 1 a 2 miligramos por decilitro por minuto. Si la flecha está totalmente horizontal, nos habla de que la glucosa se encuentra estable, es decir, que no hay ni un aumento ni una disminución en los niveles de glucosa mayores a 1 miligramo por decilitro por minuto. Si la flecha está en un ángulo más o menos de 320 grados, nos habla de que la glucosa está disminuyendo a una velocidad de 1 a 2 miligramos por decilitro por minuto. Y si la flecha está totalmente vertical, indicando hacia abajo, nos habla de que la glucosa está disminuyendo de forma muy rápida, a una velocidad mayor a 2 miligramos por decilitro por minuto. Entonces, esta flecha nos da una perspectiva de qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, si un paciente tiene 80 de glucosa y ve que su glucosa está totalmente vertical hacia abajo, nos indica que muy probablemente vaya a tener una hipoglucemia en los siguientes minutos. Entonces, el mismo paciente puede tomar sus precauciones en cuanto a administrarse carbohidratos para evitar esa hipoglucemia. El sensor está midiendo continuamente la glucosa, pero únicamente tiene una memoria para 8 horas. De ahí la importancia de que el paciente esté acercando el lector al sensor cada 8 horas. Lo ideal es que esté checando por lo menos en la mañana, en mediodía y en la noche para alcanzar a registrar, para que el lector alcance a guardar toda la información de todo el día. No queremos que se pierda nada de esa información. Queremos obtener, para que tengamos un reporte fiable, que sea por lo menos el 70% de la información que estamos capturando, que lo podamos ver en el reporte. Por ejemplo, si un paciente se checa a la 1 de la tarde, pero luego no se vuelve a checar hasta las 10 de la noche, vamos a tener una pérdida de información de la 1 a las 2 de la tarde. Existen 4 monitores continuos de glucosa aquí en México que podemos utilizar, dentro de los cuales se encuentran el Freestyle Libre, el Medtronic iPro 2, Medtronic Paradigm Vio y el Medtronic MiniMed 640G. La diferencia es, por ejemplo, que Medtronic iPro 2, que lo utilizamos mucho antes de que estuviera Freestyle Libre,
se tenía que calibrar dos a 4 veces al día, es decir, se tenía que checar el paciente 2 a 4 veces al día para poder calibrar con el monitor continuo de glucosa. En el caso de Freestyle Libre no se tiene, ya viene calibrado de fábrica, no se tiene que hacer esto. Existe algo que se llama MART. El MART es un parámetro para conocer la precisión del monitor continuo de glucosa. Por ejemplo, es la discrepancia promedio entre la medición de glucosa capilar con el sensor y debe ser menor al 15%. En el caso de Freestyle Libre es del 9.4%, en el caso de iPro 2 es del 11%, Medtronic Paradigm View es del 13.6% y el MiniMed 640G es del 14.2%. Otras diferencias, por ejemplo, comparando Freestyle Libre y iPro 2, es que iPro 2 dura nada más 6 días. En el caso de Freestyle Libre dura 14 días. No se requiere calibración, esa es una diferencia importante, y también que los dos los podemos utilizar en el agua, es decir, el paciente se puede bañar con él, puede llegar a nadar con él. En el caso de iPro 2 se puede sumergir durante 30 minutos a una profundidad de 2.4 metros y en el caso de Freestyle Libre se puede sumergir 30 minutos a 1 metro de profundidad. ¿Qué es el perfil ambulatorio de glucosa? Es una herramienta que nos sirve bastante, ya que nos da un análisis simple donde los datos de glucosa son recogidos durante días o semanas, pero se muestran en un periodo como si fuera de 24 horas. Entonces nos permite ver una mediana, es decir, el promedio de glucosa de todo ese tiempo que ha traído el monitor continuo de glucosa. La mediana es esta línea azul que podemos ver en medio, que nos dice que el 50% de los datos están por arriba de esa línea y el 50% de los datos están por debajo de esa línea. También nos muestra en el perfil ambulatorio de glucosa algo que se llama el rango intercuartílico, es decir, son estas líneas en azul oscuro donde nos muestra que el 25% de los datos está por arriba, el 50% de los datos está dentro de ese rango azul oscuro. Y también están las curvas de los percentiles 10 y 90, que nos habla de que el 80% de los datos están dentro de ese rango. Y en base a esto podemos tomar muchas decisiones. Por ejemplo, lo primero que nos tenemos que preguntar cuando vemos un perfil ambulatorio de glucosa es si esta mediana se suele encontrar dentro de las lecturas, dentro del intervalo objetivo. Nosotros cuando le instalamos el monitor continuo de glucosa, en el lector podemos poner el intervalo que estamos buscando para ese paciente, que va a variar dependiendo de la edad del paciente, dependiendo del tipo de diabetes que tenga, si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, va a variar el objetivo que estamos buscando en ese paciente. Entonces, nosotros ponemos ese objetivo, vamos a decir que le ponemos como un nivel mínimo de 80 y un nivel máximo de 180, que es lo más común, y nos lo va a mostrar en el perfil ambulatorio de glucosa ese objetivo que estamos buscando. Y nos va a mostrar la línea mediana también, cómo se comporta durante todo el día. Y nos va a mostrar también el rango intercuartílico y de esta manera podemos saber si esta mediana se está subiendo o está bajando, es decir, si está teniendo hipoglucemias o hay periodos durante el día donde está subiendo de manera importante y así nos podemos dar cuenta a qué hora está subiendo, a qué hora está bajando, si es antes o después de los alimentos, si es en la noche y en base a eso tomar mejores decisiones dependiendo del medicamento o la insulina que esté haciendo efecto en ese momento. Lo segundo que nos tenemos que preguntar es si el paciente está teniendo bajas de glucosa menores a 70 y aquí nos podemos dar cuenta claramente a qué hora son estas bajas de glucosa. Lo tercero que nos tenemos que preguntar es si la línea de la mediana se encuentra dentro del intervalo objetivo, es decir, que se encuentre dentro del objetivo que estamos buscando para ese paciente en particular. Y si no, podemos darnos cuenta a qué hora está subiendo, a qué hora está bajando y en base a eso tomar las decisiones para ese paciente. Y otra cosa que queremos ver es si el rango intercuartílico es estrecho. Mientras más estrecho nos habla de que la variabilidad glucémica es menor. Lo que queremos es que sea menor al 36%, como vamos a ver más adelante, pero queremos que ese rango intercuartílico sea lo más estrecho posible, más parecido al de un paciente sin diabetes. El lector va a dar ciertos informes que le van a servir más que nada al paciente, más que a nosotros, ya que nosotros vamos a conectar ese lector y nos va a dar otro tipo de informes. Pero para el paciente, cuando el paciente toma el lector, tiene un botón, un único botón en el lector, y al momento de aplastarlo nos va a dar dos opciones. La opción de comprobar glucosa y la opción de revisar historial. Cuando el paciente toca comprobar glucosa, lo acerca al sensor y por Bluetooth le va a decir los niveles de glucosa que tiene en ese momento.
Pero si le aplastamos revisar historial, nos va a dar 7 diferentes informes. Nos va a dar el informe del libro de registro, gráfico diario, la glucosa promedio, patrones diarios, periodo en objetivo, sucesos de glucosa baja y la utilización del sensor. Vamos a ir a ver cada uno de ellos. En cuanto al libro de registro, se crea una entrada cuando el paciente se checa la glucosa, cuando realiza una medición también de cuerpos cetónicos. Una de las ventajas de Freestyle Libre es que también podemos medir cuerpos cetónicos. Esto es muy útil, por ejemplo, en un paciente con diabetes tipo 1, que tiene alguna infección y que sus niveles de glucosa suben y que queremos saber si está en cetoacidosis o no. Puede medir los cuerpos cetónicos y si están positivos quiere decir que está desarrollando una cetoacidosis diabética. El icono en forma de lápiz muestra que se ha añadido una nota. El libro de registro recoge otras entradas como los mensajes de hiper o hipoglucemia y los cambios de hora y fecha. El gráfico diario presenta un resumen de las lecturas de glucosa en el día. Los pacientes pueden ver con qué frecuencia se encuentran sus cifras de glucosa dentro del objetivo que hemos marcado para ese paciente y se pueden pulsar las flechas para moverse hacia adelante o hacia atrás en la pantalla del lector y ver los resultados de los días anteriores. La glucosa promedio es un informe que nos muestra el promedio de glucosa que ha tenido en 4 periodos distintos de día, de cada periodo de 6 horas. Cuando el periodo está por encima o por abajo de lo que hemos marcado como objetivo, nos lo va a marcar en color naranja. Y cuando está dentro del objetivo que hemos planteado, nos lo va a mostrar en color azul. Los patrones diarios es un informe que muestra la variabilidad de los niveles de glucosa y cuando se encuentran las lecturas dentro del objetivo. Lo que mencionábamos nos va a mostrar la mediana y nos va a dar el rango intercuartílico 10 y 90, diciéndonos que el 80% de las lecturas se encuentran en ese margen. El periodo objetivo, que para mí es lo más importante, que nosotros es lo que más vemos, es cuánto tiempo en el que ha traído este monitor continuo de glucosa se mantiene en el rango que hemos marcado. Esto va a variar, como lo mostró el doctor Lavalle, dependiendo del tipo de diabetes que tenga la persona, el objetivo que vamos a plantear. Y también depende de la edad, el objetivo que vamos a querer para ese paciente en particular. En general, queremos que el 70% del tiempo esté en el rango, queremos que menos del 12% del tiempo, menos del 4% del tiempo esté en hipoglucemias y menos del 20% esté por arriba del rango. La otra lectura que nos va a dar son los sucesos de glucosa baja, es decir, cuánto tiempo pasa en hipoglucemia. Y esto solo nos lo va a marcar cuando el paciente esté abajo de 70 miligramos por decilitro durante más de 15 minutos. Una hipoglucemia leve es cuando está abajo de 70, pero no tan abajo como abajo de 54 y el paciente va a tener síntomas y entonces lo que tiene que hacer es consumir carbohidratos para hacer que los niveles de glucosa suban. Una hipoglucemia moderada está hablando de que baja menos de 54 y el paciente va a tener muchos síntomas como la sudoración profusa, el temblor, la ansiedad por comer, el dolor de cabeza y significa que tiene que consumir los carbohidratos de manera importante rápidamente. Y ya una hipoglucemia severa es más o menos cuando la glucosa baja menos de 40 y el paciente puede llegar a tener pérdida del conocimiento o una crisis convulsiva y obviamente requiere atención de algún familiar. Y por último, el informe del uso del sensor. Este informe resume el uso del sensor durante todo este tiempo que lo ha traído. Lo que queremos es que sea por lo menos el 70% de los datos capturados por el sensor los tengamos en el lector para que sea un informe fiable. Posteriormente, cuando viene el paciente a la consulta, conectamos este lector a la computadora y vamos a abrir una página que se llama libreview.com, en donde vamos a abrir un usuario y por medio de esto nosotros podamos descargar la información de ese lector para cada paciente que tengamos que utilice un monitor continuo de glucosa. Y nos va a dar diferentes reportes. Uno de los reportes es la visualización del patrón de glucosa, donde vamos a ver esta mediana, el rango intercuartílico y nos va a dar algo que se llama hemoglobina glucosilada calculada. Es decir, nos va a calcular la hemoglobina glucosilada en base a los niveles de glucosa que ha tenido ese paciente. Otro reporte es el resumen mensual, donde vamos a ver el promedio de glucosa de cada día, el libro de registro diario, donde vamos a ver cómo se comporta la glucosa diariamente. Podemos ir a ver específicamente cuando el paciente tenga una duda sobre algún momento en particular donde le subió la glucosa, donde bajó, para ver cómo se comportó antes y después y qué medicamento estaba haciendo efecto en ese momento. Y el reporte instantáneo, donde vamos a ver el porcentaje del tiempo que está en el rango, el porcentaje de tiempo que está abajo del rango y el porcentaje de tiempo que está arriba del rango que hemos puesto para ese paciente. Y también nos va a mostrar el tiempo que la cantidad de información que se ha pasado al lector.
Nos va a dar el resumen semanal, donde podemos ir viendo diariamente cómo se comporta la glucosa e ir viendo patrones. Y algo nuevo que está dando este reporte es algo que se llama la variabilidad glucémica, es decir, que las fluctuaciones sean lo menos agudas posibles, es decir, debe ser menor al 36%, como en este paciente donde nos menciona que la variabilidad glucémica ahí en la parte inferior es del 24%, quiere decir que tiene baja variabilidad glucémica y es lo que estamos buscando en los pacientes. Queremos que el tiempo en rango sea mayor al 70%, como en esta paciente que era el 72% del tiempo en rango, y queremos que menos del 3% del tiempo lo pase en hipoglucemia, como en esta paciente que tiene 0% del tiempo en rango, abajo del rango, perdón. Y queremos que las mediciones se capturen arriba del 70% para que sea un reporte fiable. ¿Por qué la importancia del tiempo en rango? Porque se ha visto ya en diferentes estudios que mientras más tiempo pase el paciente en el rango o en el objetivo que le hemos planteado a ese paciente, menor es el riesgo de que tenga complicaciones como la retiropatía y falla renal. En algunos pacientes van a ver que cuando viene con el monitor continuo de glucosa y que nos da un indicador de manejo de glucosa, que es la hemoglobina glucosilada estimada, va a ser diferente a la hemoglobina glucosilada que tiene el paciente en la sangre. ¿Por qué puede ser esta diferencia? Es de lo que vamos a hablar inmediatamente. Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada lo que hace es medir el porcentaje de glucosa que contiene el glóbulo rojo. Por ejemplo, si una hemoglobina glucosilada sale en 6, quiere decir que su glucosa promedio está en 126, es decir, un rango entre 100 y 152. Pero si está en 10 de hemoglobina glucosilada, quiere decir que el promedio de glucosa es de 240, quiere decir que está entre 193 y 282. El indicador de manejo de glucosa hace lo contrario, toma todas las mediciones de glucosa y nos da un promedio, y en base al promedio nos da una hemoglobina glucosilada calculada. Por ejemplo, si es 100 de promedio, nos va a dar 5.7% de indicador de manejo de glucosa, si es 125, 6.3% de indicador de manejo de glucosa. De esta manera se vuelve muy fiable en cuanto a cómo se ha comportado la glucosa en las últimas 2 semanas que ha traído el monitor continuo de glucosa. Habrá escenarios donde el paciente haya una diferencia entre la hemoglobina glucosilada que tiene en sangre y el indicador de manejo de glucosa. Por ejemplo, cuando ha tenido periodos, mientras ha traído el monitor continuo de glucosa, que ha cambiado su consumo de carbohidratos, o ha cambiado su ejercicio, o ha hecho algún cambio en los medicamentos, que esto es algo que es muy frecuente, que el paciente tome sus propias decisiones y por eso vamos a tener periodos de diferentes niveles de glucosa. Si la diferencia persiste, es decir, cada vez que tomamos una hemoglobina glucosilada es diferente a la que trae el monitor continuo de glucosa, pueden ser diferentes razones como la vida media de glóbulo rojo mayor al promedio, una menor apoptosis de glóbulos rojos, una mayor glucosilación de los glóbulos rojos, una variación de un factor genético biológico que aún no se ha definido. Solamente en el 19% de los pacientes vamos a ver una hemoglobina glucosilada sérica y un indicador de manejo de glucosa exactamente igual. En el 51% de los pacientes vamos a ver una diferencia de 0.3% y en el 28% de los pacientes vamos a ver una diferencia más del 0.5%. Por eso es importante que tomemos los dos rangos, tanto la hemoglobina glucosilada como el monitor continuo de glucosa, porque los dos nos van a dar aspectos muy diferentes. Entonces, tener un monitor continuo de glucosa nos va a dar estos patrones de glucosa previos que ha tenido retrospectivos y es una información que nos va a ser muy útil para poder tomar mejores decisiones en el tratamiento de los pacientes. Muchas gracias por su atención.